¿Y su relación con el presidente cómo va? Y sobre el tema de, el país, ¿va bien, va mal en este momento, cómo va? El país está y los demás siguieron incumpliendo el cese de fuego. No puedo dejarlo ir sin hacerle 2 preguntas de coyuntura, de temas de coyuntura que están pasando en el país. El primero, eh, el tema del cerco humanitario o el secuestro de lo que pasó en San Vicente del Caguán. El ministro del Interior dice, el propio comandante, director de la Policía Nacional, el general Henry Zanabria, dice que el ministro del Interior fue obligado a calificar esto de un cerco humanitario y no de un secuestro. ¿Qué pensar después de todo esto que ha pasado? Bueno, lo primero es que yo estoy indignado con lo que ha sucedido en las últimas horas, que emitieron una orden de captura contra un coronel de la policía. No faltaba más. En vez de capturar a los secuestradores, a los que asesinaron al policía y lo degollaron, capturan al policial. Si es que la confusión en las órdenes generada por los ceses de fuego anunciados múltiples, más la legitimación de las llamadas guardias, guardia campesina, guardia cimarrona, guardia indígena, que parecieran reemplazar a la autoridad, pues esa no es culpa del policía. El coronel recibe órdenes y el ambiente es muy confuso. Y no puede ser que en lugar de capturar a los secuestrados capturen al policía. Eso me parece el colmo. Yo creo que lo que hay es que exigir que capturen a los secuestradores. Y yo me pregunto por qué el general Sanabria dio esas declaraciones, siendo parte de una estructura de gobierno, debería tener, digamos, sinergia y sincronía con lo que ocurrió y con los múltiples testigos de quienes allí estuvieron. Lo cierto es que se logró la liberación de esos policiales que estaban secuestrados, pero falta que capturen a los secuestradores de unos movimientos sociales infiltrados por los grupos ilegales, pagados por los grupos ilegales, en este caso por las disidencias de Iván Mordisco, que son las que controlan ese territorio, controlan todo el sur del Meta, controlan el Caquetá, están carnetizando ciudadanos, están extorsionando, bajo la sombrilla de un cese de fuego que están incumpliendo todos los días. Yo abogo por la solución dialogada de los conflictos, pero sean serios. Es decir, si están en una solución dialogada, si quieren reincorporarse a la sociedad, no pueden seguir secuestrando policiales y el gobierno no puede permitir que la policía sea humillada, ni enclaustrada, ni encerrada. En buena hora el presidente Petro dio el paso de confrontar las acciones violentas del Clan del Golfo en Antioquia y en todo el país, pero eso debe ser con todos los grupos ilegales. Por eso yo he pedido, María Camila, que ese cese de fuego anunciado multilateral el 31 de diciembre, que fue de buena fe, pero que solo tuvo como efecto que el gobierno se paralizó y los demás siguieron incumpliendo el cese de fuego en sus acciones violentas. Esos decretos ya no son útiles, esos decretos los deben derogar. Y las mesas de diálogo con las insurgencias se pueden hacer, pero combatiendo en el territorio hasta que en la mesa acuerde un cese de fuego verificable y se llegue a la desmovilización, que fue lo que hicimos con las FARC. Presidente, pero al secuestro llamarlo secuestro, las cosas como son, ¿o no? Pero claro que fue un secuestro masivo. Y yo estoy convencido que esas movilizaciones son infiltradas por los grupos ilegales y financiadas por ellos. Perfecto. Y lo otro es, pues mire, yo ya después de esto, esta es la primera gran derrota del tema de la reforma política del gobierno nacional en el Congreso, que el semestre pasado pues ya logró, como usted bien decía, logró la aprobación de la reforma tributaria, ahora está en proceso de conseguir también el apoyo suficiente para las reformas de salud, de pensión, la reforma laboral. Mm, ¿Cómo está en este momento el gobierno nacional? Muchos medios han tildado, ¿no?, que el gobierno va mal, que el país va mal. ¿Cómo cree que ha sido ese manejo de los medios de comunicación con respecto al gobierno nacional y cómo va, según usted, el gobierno? Bueno, dos preguntas. Primero, no ha sido una gran derrota, es un autogol en el comienzo de este segundo tiempo. Pero este segundo tiempo va hasta julio. Y por supuesto, vamos a cumplirle a Colombia ganando para bien las reformas sociales, porque este país es un país injusto. Le vamos a cumplir a los más de 3, 4 millones de ancianos o de personas que están por llegar a la edad de jubilación, que no tienen ninguna esperanza de pensión y que son pobres y necesitan un mínimo vital pensional. Vamos a cumplirles. Y vamos a cumplirle a los trabajadores informales, dándoles su seguridad social en la reforma laboral. Y tenemos que cumplirle a los colombianos, a quienes las citas médicas se las dan a 6 y 7 meses. Y hay que garantizar que el sistema sea mejor de lo que es hoy, corrigiendo sus errores y que haya hospitales sanos y que se los arranquemos también a la politiquería, devolviéndoles unas estructuras de atención primaria en salud y unos puestos de salud en la zona rural y en los barrios donde se prevenga la enfermedad. Vamos a cumplir a los colombianos con las reformas.
Eso es lo importante, el partido no ha terminado. El gobierno es un gobierno del cambio, los cambios generan incertidumbre, generan miedo y por supuesto hay que explicar y hacer pedagogía y hacer que unas reformas sean sensatas, viables, serias, que sean moderadas, que sean concertadas, no rupturas abruptas. Las transiciones se demoran, no solo en las reformas, sino en la política pública. María Camila, queremos energías limpias, pero la transición energética no se hace en 15 días, sino en 15 años. Hay que sacar el petróleo nuestro, que es nuestra principal fuente de recursos, venderlo a buenos precios y con eso pagar la energía limpia, porque si no lo sacamos nos quedamos sin petróleo y sin energía limpia. La transición a la salud no se puede hacer de un día para otro. 30 años de un sistema de salud que es, según la revista Lance, del sexto mejor sistema del mundo, pero tiene errores, sobre todo la demora en las citas. Entonces tenemos que corregir eso, pero sin destruir el sistema de salud, como ya se avanza en las conversaciones con los partidos. Hay que garantizar la reforma pensional sin destruir el sistema de pilares y sin destruir el mercado de capitales. Hay que garantizar la reforma laboral, pero generando empleo y no destruyendo empleos. Toda esa tarea es tarea muy seria del Congreso que ojalá se aborde con profundidad y no con el populismo y la superficialidad con que algunos calificaron la reforma política sin estudiar la foto. Bien, y sobre el tema de, el país, ¿va bien, va mal en este momento? ¿Cómo va? El país está en transición, el país Okey. está en cambio. Voy a ponerle un ejemplo casero. Si usted se trastea de casa y llega el día del trasteo, ve mucho desorden, pero pues es normal porque es la mudanza. Esperemos que transitemos de un país injusto y violento a una casa, que es la casa de todos, que es Colombia, limpia, ordenada, segura y en paz. Y mientras tanto estamos en el trasteo, por eso se ve algún desorden, pero vamos a terminar bien, se lo aseguro. ¿Y su relación con el presidente cómo va? Es una relación buena, una relación seria, nosotros hablamos casi semanalmente. Esta es una coalición de centro-izquierda, la gente se le olvida. El pacto histórico nació de una coalición entre las fuerzas de origen liberal, que somos nosotros, y la mayoría de las fuerzas de izquierda. El presidente es el líder de izquierda democrática más importante del siglo, en la medida en que logró la presidencia. Pero nosotros recorrimos con Gustavo Petro el país, elaborando las ideas liberales. Hablamos de López Pumarejo, de Galán, de Gaitán, de Uribe Uribe, y esas banderas liberales también ganaron la elección presidencial, nosotros también ganamos y nuestras ideas también se deben respetar y las proponemos para lograr que las reformas sean viables, pero déjeme decirle esto finalmente, se equivocan los que le apuestan a la oposición al cambio, porque hay un reclamo popular justo, eso es como un arroyo de Barranquilla, si usted no lo canaliza, arrasa con los vehículos, con las personas, con las instituciones, son los estallidos sociales en toda América Latina. Hay que canalizar ese justo reclamo popular y convertirlo en reformas razonables para que el pueblo sienta en verdad que hay un país más justo. Si frustramos esa exigencia popular, lo que va a haber es otro estallido social. Y este gobierno está empezando. Llevamos 7 meses. El partido todavía no termina. Tenemos que cumplir a los colombianos. Presidente del Congreso, muchísimas gracias por haber estado en este canal. Muchas gracias, María Camila, por este espacio. Espero volverlos a ver. Gracias a los internautas por su paciencia. Chao. Gracias. Chao, chao.